Queridos amigos, qué honor que nos acompañen en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Nos sentimos altamente regocijados con su sintonía en esta Semana Santa, época propicia para recordar al hombre que dividió la historia en dos, el Cristo que nació en Belén. Este espacio formador en derechos fundamentales aborda esta semana la libertad de conciencia y de cultos contenida en el artículo 45 de nuestra Carta Magna. Así es, Guillermo. Y para muchos, la Semana Santa nos brinda la oportunidad de hacer un alto en el camino, observar nuestro desarrollo como personas, que aunque para algunos estos días son un sinónimo de descanso, diversión y esparcimiento, es conveniente recordar el verdadero significado de esta época, donde podamos recordar los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección, y tengamos este momento de profunda intimidad con el Altísimo. Y como este programa formativo e informativo, vamos a conversar sobre la libertad de culto en la República Dominicana y su sujeción al orden público y las buenas costumbres con el doctor Juan Francisco Puello Herrera. También nos acompaña desde Madrid la experta en Derecho Canónico, la licenciada Natalie Abreu Pachots. Con ella hablaremos sobre la libertad religiosa. Y en el segmento Hablan los jueces nos visita nuestra honorable magistrada Eunices Vázquez Acosta, jueza del Tribunal Constitucional, con quien conoceremos ampliamente sobre la sentencia TC 052621, misma que trata sobre el concordato. Además, Ada, el reportaje, efemérides constitucionales, noticias y mucho más. Iniciamos este programa con motivo de la Semana Santa con el artículo 45 de la Constitución sobre la libertad de conciencia y de cultos. Artículo 45. Libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Reciba la audiencia televisiva y radial una cordial bienvenida al programa La Voz del Tribunal Constitucional. En el día de hoy, a propósito de la programación especial de Semana Santa, conversaremos sobre la sentencia TC-0526-21 relativa a la acción directa de inconstitucionalidad contra el concordato firmado entre la Santa Sede y la República Dominicana el 16 de junio de 1954. En la referida sentencia, el Tribunal Constitucional conoció el control concentrado incoado contra los artículos 1 al 27 del concordato firmado entre la Santa Sede y la República Dominicana, pronunciando la inadmisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad, por las razones que abordaremos brevemente a continuación. El concordato fue suscrito entre la República Dominicana y la Santa Sede bajo el marco de lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, donde impera la aplicación del principio del ius cogens, dispuesto en el artículo 53 de la referida convención, principio que, en términos llanos, significa la obligación de cumplir con lo pactado en un acuerdo o tratado internacional. En base a ese principio, ius cogens, es que ha quedado fundamentada la aplicación del principio denominado pacta sunt servanda, el cual tiene por efecto lograr que los estados cumplan con las obligaciones establecidas en un tratado internacional de buena fe, prohibiéndose que estos invoquen disposiciones de derecho interno, incluyendo disposiciones constitucionales para justificar el incumplimiento de lo pactado en el mismo, de conformidad con los artículos
26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. En virtud de los principios señalados aplicables en el derecho internacional, un Estado no puede invalidar o revocar un tratado alegando contrariedad a su derecho interno, una vez dicho tratado haya sido ratificado, pues su invalidación o revocación solo puede ser realizada de conformidad a las reglas del derecho internacional, no nacional. Es como consecuencia de lo antes expuesto que consideramos ha sido correcta la postura desarrollada en la sentencia número TC 0526-21 de no conocer en control concentrado la inconstitucionalidad de los acuerdos y tratados internacionales que hayan sido suscritos por la República Dominicana con otros estados, lo que incluye el concordato. Por cuanto los tratados internacionales tienen como fuente el derecho internacional, no el derecho interno, siendo la norma constitucional de derecho interno las que definen la forma de incorporación del derecho convencional internacional dentro de un Estado. El constituyente derivado solo atribuyó al Tribunal Constitucional la facultad de conocer del control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales en el artículo 185.2 de la Constitución, cerrando en ese sentido la posibilidad de que el legislador imponga mediante una norma infraconstitucional la facultad de conocer del control a posteriori, es decir, luego de que estos convenios hayan sido válidamente concertados. Por otra parte, y luego de analizada la sentencia TC-0526-21, comentaremos brevemente el contenido del concordato y cómo este tratado forma parte de la identidad dominicana. Resaltamos que los valores de la fe cristiana, fundamentados en la Biblia, permean todos los principios y dogmáticas que han sido adoptados por el constituyente originario, el pueblo dominicano, como fundamento de nuestra Carta Fundamental, por lo que puede afirmarse que la República Dominicana es un Estado predominantemente cristiano. Estos valores quedan recogidos en nuestros símbolos patrios, por cuanto el diseño de la bandera nacional contiene la cruz de la doctrina cristiana que divide sus colores blanco, rojo vermellón, azul ultramar. El escudo nacional en su parte superior ostenta una cinta con el lema nacional Dios, Patria y Libertad. Y en su centro contiene la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, el cual expresa lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Desde ese contexto histórico se observa que el concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana, además de crear los lazos diplomáticos y reconocer la personalidad jurídica internacional del Estado de la Ciudad del Vaticano, consolida los valores cristianos de nuestra nación, estableciendo de manera oficial la religión católica apostólica en la República Dominicana. En esa virtud, la implementación del concordato procura la inclusión de la enseñanza de la doctrina y de la moral católicas en los asilos, orfanatos, centros de corrección y reforma de menores, así
como en los programas educativos que formule el Estado en las escuelas públicas primarias y secundarias, otorgando la potestad a los padres de que expresen la exclusión de sus hijos. Es importante destacar que nuestro ordenamiento constitucional reconoce como un derecho fundamental de todo individuo la libertad de conciencia y de cultos religiosos que sean ajenos a la doctrina cristiana. De ahí que es aceptado como un derecho inalienable practicar y seguir cualquier otra doctrina o ideología religiosa, teniendo como única limitante el respeto a la dignidad humana, el orden público y las buenas costumbres. En efecto, en el artículo 45 de nuestra Constitución se dispone que el Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. En ese sentido, lo que procura la Carta Magna es garantizar a todo individuo ejercer las prerrogativas que coadyuven al derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, lo que implica tener la autodeterminación de cambiar de creencia religiosa cuando así lo estime necesario, a la vez de profesar y enseñar esas creencias de forma individual y colectiva, tanto en público como privado, con lo cual se busca reconocer y resguardar el derecho de igualdad, libertad y autonomía de creencias religiosas diferentes a la cristiana. Por último, es propicia la ocasión para exhortar a la familia dominicana vivir en valores esta Semana Mayor, rescatando las manifestaciones de cercanía con nuestros seres queridos mediante apoyo, amor y misericordia en el seno del hogar. Asegurarles que darnos tiempo con nuestro Señor de forma sencilla, incluso en silencio, trae consigo grandes frutos de paz, sabiduría y reconciliación. Les comparto el mensaje de nuestro Papa Francisco para este tiempo de Pascua, en el que señala: la Cuaresma está orientada a la Pascua. El retiro no es un fin en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. De igual modo, el camino sinodal no debe hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de alguna experiencia fuerte de comunión. También allí el Señor nos repite: levántense, no tengan miedo, bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones. Muchas gracias. Y recordar a todos los compatriotas dominicanos que la Semana Santa es para disfrutar en familia, para restaurar las energías físicas y espirituales y no para realizar actos que puedan llevar luto, dolor y lágrimas a la familia dominicana.
desde aquí envío en nombre del Tribunal Constitucional un mensaje de paz y formulo una fervorosa oración al Todopoderoso para que bendiga a todas las familias dominicanas en la llamada Semana Mayor. Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy abordaremos el interesante tema la libertad de culto en la República Dominicana y su sujeción al orden público y las buenas costumbres. Para conversar sobre el mismo, contamos con la presencia del doctor Juan Francisco Puello Herrera, abogado y escritor estudioso del derecho canónico. El doctor Juan Francisco Puello Herrera es abogado y escritor. Del 1991 a la fecha, es comisionado de la Confederación del Béisbol del Caribe. Fue presidente de la Fundación de Crédito Educativo, Fundapec. Ha escrito varias obras, entre las que se encuentran Valores Morales desde la perspectiva de la fe y su más reciente publicación, La Libertad Religiosa, Perspectiva Comparada y Ámbito en la República Dominicana, El Concordato y Trujillo. Gracias, doctor Puello Herrera, por estar aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, muy emocionado, te voy a decir por qué. Primero es Sábado Santo, para mí eso es muy importante. El Viernes Santo es un día litúrgico. Eso significa que no se celebra para los católicos, no está la Eucaristía. Pero yo quiero hacer quizás una comparación, y no es odiosa, de que el título que tienen ustedes para este programa es La Voz del Tribunal Constitucional. Y quiero unirlo, diríamos, a la parte religiosa, claro, haciendo la diferencia, por supuesto, de que el Espíritu Santo es la boca de Dios. Están, ¿no, verdad?, las tres divinas personas, pero el Espíritu Santo básicamente es la boca de Dios. Y en este caso, la voz del Tribunal Constitucional es la boca, ¿no, verdad?, diríamos, de la parte no más importante de la judicatura, pero una parte importante en lo que es la estructura de la judicatura dominicana. Muchas gracias, doctor. Y entrando de inmediato en el tema que nos compete en el día de hoy, ¿cuál es el alcance entonces de la libertad de culto en nuestra Constitución y qué implica que el ejercicio de la misma debe estar sujeto al orden público y las buenas costumbres? Fíjate, cuando yo hice mi maestría de Derecho Constitucional en una universidad española, decía algo importante sobre la Constitución dominicana y creo que en parte de todas las constituciones. La columna vertebral de la Constitución es la dignidad del ser humano. Y fíjate, en base a esto yo diría que la Constitución está compuesta por derechos, está compuesta por libertades, está compuesta por instituciones. De hecho, la Constitución es de todo y para todos. Pero hay algo muy importante en esto de la libertad de culto y tiene que ver específicamente que hay que tener en cuenta que la persona es un absoluto, donde está la personalidad jurídica mediante la cual la persona se da a conocer a otros. Entra entonces la libertad de culto. En este caso, la libertad de culto en la Constitución se traduce como un derecho inherente a la persona. No solamente inherente a la persona, sino que puede manifestar externamente todos los aspectos que tienen que ver con sus creencias religiosas. De hecho, si vemos la Constitución, podemos decir, en cuanto a esto que tiene el artículo 45 de la Constitución, de que una persona tiene el derecho, y es un derecho fundamental, de manifestar externamente todas las creencias religiosas que tiene. Y de eso se trata ese artículo 45 y el enfoque que quizás podamos ver con otras preguntas que tú me hagas. Hay algunos términos que guardan quizás algún tipo de relación y eso es lo que queremos que usted nos confirme. Lo que es la libertad de culto, la libertad religiosa, libertad de conciencia. ¿Qué puede decirnos al respecto? Hay que unir siempre la libertad religiosa a la libertad de creencias. Y en este caso yo te diría que la importancia tiene que ver con los derechos humanos, la dignidad del ser humano, pero además la libertad de conciencia. Y ahí está la diferencia entre lo que sería la libertad de cultos y esa libertad íntima del hombre de poder manifestar esto. La libertad de culto tú la puedes hacer, ¿no, verdad?, de manera externa, pero la libertad de conciencia es interna, en base a ¿qué? Razón, tradición y educación. Y de hecho, para mí es muy importante, y eso quizás lo podemos hablar más adelante, fue lo que me llevó a escribir esta obra que tiene que ver con la libertad religiosa,
que podemos también, si tú quieres, hablar de esto más adelante. ¿Cómo no? Claro que sí, doctor. Hay posturas muy arraigadas que establecen que el concordato que suscribimos... Yo te puedo decir algo antes de... Escúchame, te interrumpa. No, no se preocupe. Pero yo creo que es importante señalar algo que está establecido en el artículo 45, que tiene que ver con las buenas costumbres. De hecho, en algunas obras que yo he leído de la parte dominicana, no se habla muy bien de buenas costumbres. No, se habla de buenas costumbres, pero no se amplifica lo que significa buenas costumbres. Siempre las buenas costumbres tienen que ver con la moralidad. En el caso del orden público es diferente porque es un término que es muy difícil tú definirlo, pero tiene que tener básicamente claro, muy claro, y algo que yo anoté aquí muy importante para que podamos señalar algunos aspectos interesantes, que ese concepto de orden público constituye, como te decía, jurídicamente un término que es indeterminado. Pero fíjate lo que dice un autor donde dice que es un conjunto de condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones, de las instituciones sobre un sistema de valores y principios jurídicos dentro de un Estado constitucional democrático, lo que le acerca al concepto de orden constitucional. Quizás lo más difícil en derecho, y quizás los juristas que me están oyendo y los abogados, saben muy bien que eso es muy, muy complicado definir el orden público. Incluso un juez norteamericano, el juez Brandeis, lo tituló como un caballo indomable, que tú no sabes cuando lo quieres aplicar hacia dónde va. Así es. Más o menos. Brillante explicación, doctor. Sí. Existen posturas muy arraigadas que afirman que tenemos un Estado confesional y que el concordato suscrito por nuestro país en 1954 históricamente ha representado una traba al respeto de la libertad de culto. ¿Qué puede usted referirnos al respecto? Mira, ahí hay que estar hablando de tradiciones. Precisamente en el libro que yo escribí, que ya tú lo mencionaste, que es Libertad Religiosa, Perspectiva Comparado y Ámbito en la República Dominicana, el Concordato de Trujillo, hay un aspecto aquí interesante que me voy a permitir leerlo rápidamente, brevemente, que habla sobre el juicio de proporcionalidad. Yo te decía fuera de cámara que yo soy un católico practicante, pero estamos viendo esto desde un punto de vista académico. Sí. Eso es muy importante. Y aquí habla de algo que quizás no va a gustar, y al final de mi libro yo hablo un poquitico de esto, de que puede levantar urticarias no deseadas, donde yo digo, los privilegios otorgados a la Iglesia Católica desde 1954 no están acorde con los actuales tiempos. Privilegios que tienen como efecto colateral que otras iglesias minoritarias se encuentren en posición de desventaja y hasta se puede afirmar que es discriminatoria. Y aquí hay algo que quizás completa esto y dice, de lo anterior se puede colegir que la intervención del Estado en otorgar privilegios a la Iglesia Católica, aún fuere mediante un tratado internacional, trae como consecuencia un resultado de la norma ineficaz e ineficiente que colisiona con el derecho de las minorías. Yo sé que eso es un trago amargo para personas que quizás me escuchan decir esto, sobre todo viniendo de un católico practicante, pero estamos en un asunto académico. Yo diría que el concordato del año 1954, suscrito entre la Santa Sede y el Estado Dominicano, otorgó privilegios irritantes a la Iglesia Católica que de hecho la mentalidad incluso del mismo Papa Francisco ha cambiado sustancialmente en cuanto si nos remontamos a esa fecha del año 1954. Entonces, partiendo de eso que usted acaba de afirmar en su libro, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento en nuestro país de una ley de igualdad que garantice derechos a todos los grupos religiosos, como sucede en otros países? No solamente que estoy de acuerdo, yo he participado en una ley de libertad religiosa con una iglesia que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es una preocupada con que se apruebe una ley de libertad religiosa. Incluso en ese libro está el anteproyecto de ley que se explica muy bien todo el alcance de esto. Incluso ese anteproyecto de ley tiene algo interesantísimo que se refiere a la Iglesia Católica y dice lo siguiente, dice que los derechos otorgados a la Iglesia Católica se van a mantener incólumes, que no van a variar, porque eso es un tratado de carácter internacional que no puede ser derogado porque a alguien se le ocurra derogarlo. Es un tratado entre la Santa Sede, el Vaticano y el Estado Dominicano. Habiendo entonces ya analizado lo que conversábamos sobre la libertad de culto y la libertad religiosa en nuestro país, ¿cómo se explica entonces que la Semana Santa sea una festividad para todos los ciudadanos dominicanos donde existen días de asueto? De las preguntas que tú me has hecho, para mí esa es la más interesante.
Interesante, no importante, pero interesante. Te voy a decir por qué. Porque desde hace muchos años yo he entendido, te lo voy a decir en una doble vertiente, yo he entendido que eso no debe ser una semana de asueto. Vamos a la parte no jurídica. Una gran cantidad de católicos, ya incluso hay una promoción que dice yo me quedo. Así es. Y cada vez hay más católicos fervientes que se quedan en los templos. Pero hay otra parte que es la mayoría que toman eso como asueto y se van a las playas, se van. Con eso yo no estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Bueno, que si alguien quiere irse de vacaciones, que se vaya de vacaciones, pero no la Semana Santa. Yo creo que eso hace tiempo ha debido quitarse esos días de asueto. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué razón? Porque es una tradición del pueblo dominicano. Y muchas veces las tradiciones hay que respetarlas. Pero de que me pregunte si hay que quitar como asueto la Semana Santa, yo estoy de acuerdo que se quite. No por el hecho solo de que pueda atentar contra la libertad religiosa o los conceptos que se tengan sobre creencias, sino básicamente porque creo que eso no corresponde en cuanto a un Estado social de derecho. Muchas gracias, doctor Puello Herrera, por haber estado con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. Es para nosotros un honor haber estado con usted y habernos nutrido de sus conocimientos. ¿Yo puedo decir algo al final? Por supuesto. Mira, se quedó algo importante del orden público, porque en el caso de la libertad religiosa, el orden público es como un puntillazo que se le da a esa libertad de creencias. Y hay que tener mucho cuidado cuando ese artículo 45 se refiere al orden público, a las buenas costumbres, pero al orden público. ¿Pero qué es el orden público? Bueno, que si una institución de carácter religiosa lo que va entonces es a alborotar y a ensañarse contra los demás y a tener violencia, eso atenta contra el orden público. Y eso es que lo que habla el artículo 45, del cual yo te hablo ahorita, de la libertad de conciencia y culto. Muchas gracias, doctor Puello. Estuvo con nosotros el doctor Juan Francisco Puello Herrera, con quien conversamos sobre la libertad de culto y la libertad religiosa en la República Dominicana. No se muevan de sus pantallas. Al regreso, más del interesante contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se ha consolidado como el tribunal que da la cara al pueblo, acercándose a la ciudadanía con un recorrido por todas las provincias del país en 33 presentaciones. Esta alta corte, en su labor permanente de llevar la cultura constitucional al corazón de cada dominicano, ahora se presenta ante la diáspora en la ciudad de Nueva York, en coordinación con el Consulado Dominicano en esa ciudad de Estados Unidos. Miércoles 19 de abril a las 6 de la tarde, auditorio del Roy and Diana Vagelos Education Center. La composición histórica del Pleno de Jueces llega por primera vez a los dominicanos en el exterior con una magistral conferencia del Dr. Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional. Espere más detalles de estos actos que coordina el despacho del magistrado Rafael Díaz Filpo en nuestras plataformas digitales oficiales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros en esta producción especial Semana Santa 2023. En el reportaje de la semana conoceremos ampliamente qué nos dice la libertad religiosa. Veámoslo. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental y consiste en poder elegir la creencia religiosa o la posibilidad de abstenerse a elegir una, declararse ateo o agnóstico. Esta libertad trata de reconocer que todo individuo debe ser respetado por sus convicciones y prácticas religiosas, encuentra su fundamento en la dignidad humana como un valor sagrado y generalmente es respetada y garantizada de conformidad con el artículo 45 de la Constitución, que la reconoce con una sujeción al orden público y a las buenas costumbres. La libertad religiosa y de conciencia está amparada por los distintos tratados internacionales vinculantes a la República Dominicana, a pesar de que la Carta Sustantiva contempla la libertad de conciencia y de culto sujeta al orden público y respeto a las normas sociales. Se recuerda que a partir de 1954
mediante la forma de un concordato con la Santa Sede, se estableció al catolicismo como la religión oficial del Estado, confiriéndole a la Iglesia Católica distinciones no concedidas a otras religiones. Para el doctor Alfredo Cerveras, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Nacional Evangélica, la libertad de conciencia y de cultos es una bandera de la democracia que debe levantarse más y más porque le da la oportunidad al ser humano de poder vivir a plenitud. El ámbito democrático no tiene que contravenir la libertad de conciencia y de culto, sino todo lo contrario. Lo que hace es forjar un ambiente para que pueda ser esa libertad de conciencia y de culto cultivada. El académico sostuvo que en un régimen democrático participativo deberíamos estar discutiendo todo lo que nos concierne como sociedad y como entes culturales, religiosos o de cualquier índole. Sobre el particular, el pastor Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, sostiene que la República Dominicana es uno de los pocos países que goza de un clima de libertad religiosa envidiable, consagrado en la Constitución proclamada en el 2010 y contenida en su artículo 45. Haciendo uso de ese derecho constitucional, los grupos religiosos hemos iniciado una carrera, ¿no?, de convergencia, de cohesión en puntos importantes que tienden a aportar al fortalecimiento institucional, pero también al fortalecimiento y desarrollo de la sociedad en sentido general. El expresidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, explicó que es notoria la apertura del Estado dominicano hacia las iglesias, como lo demuestran las leyes 136-03 y 44-00 para protección de niños, niñas y adolescentes y la formación humana y religiosa en valores en la educación primaria con la lectura y enseñanza de la Biblia en las escuelas. Solo resta la aprobación de una ley especial que garantice a plenitud el desarrollo de todas las actividades religiosas, como lo señaló el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, en una conferencia dictada en Utah, Estados Unidos, en octubre del 2013, sobre religión y derechos humanos. En definitiva, la libertad religiosa en República Dominicana goza de jerarquía constitucional y por eso los tribunales y demás órganos del Estado están en la irrenunciable obligación de garantizarla. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hoy tengo el honor de conversar con alguien muy especial y a quien admiro. Me refiero a Natalie Abreu Pachó, quien es licenciada en Derecho, honor summa cum laude, egresada de la Universidad Iberoamericana, posee varias maestrías, entre ellas máster en nulidades y disoluciones matrimoniales religiosas por la Universidad Complutense de Madrid, España. Se ha dedicado al estudio e investigación del derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado. Es la única miembro dominicana en el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. En el ámbito laboral, fue letrada del equipo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, asesora legal la Oficina Especial para Asuntos del Consejo de Seguridad de la Misión Permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, donde estuvo a cargo de los temas de terrorismo, tribunales internacionales, derechos humanos, relaciones con la prensa y la sociedad civil, redes sociales, entre otros. Actualmente se desempeña como consejera en la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Turismo en la ciudad de Madrid, España. Con la licenciada Abreu Pachó conversamos sobre la libertad religiosa en la República Dominicana. Bienvenida. Muchas gracias, Mildred. Para mí es un placer volver a mi casa, que es el Tribunal Constitucional, y ser parte de la voz del Tribunal Constitucional, un espacio tan relevante para seguir fomentando la cultura constitucional en nuestro país. Natalie, cuando hablamos de libertad religiosa, ¿a qué nos referimos? Mildred, la libertad religiosa es un derecho
es una libertad, obviamente, pero esa libertad lo que abarca es el derecho que todos tenemos de ser parte de una religión, de tener una religión, que podamos, o no tenerla, que podamos realizar actividades en nuestro ámbito privado, pero también en el ámbito público, que podamos cambiar de religión. O sea que básicamente la libertad religiosa es un derecho que protege las convicciones más íntimas del ser humano en cuanto al factor religioso. ¿Desde cuándo empieza a constitucionalizarse este derecho, esta libertad en nuestro país? Mira, en el texto constitucional actual, en el artículo 45 tenemos lo que es la libertad de cultos y de conciencia. ¿Qué pasa? Que no tenemos la palabra libertad religiosa per se, sin embargo, esto no implica que en la República Dominicana no se garanticen todas las prerrogativas que protege el derecho a la libertad religiosa. Pero bueno, ¿cuándo y en qué momento surge la libertad religiosa? O en ese momento, llamado de otra manera, que bueno, brevemente te lo explico. En el 1865 se reconoce por primera vez en la República Dominicana el ejercicio de cultos distintos al católicos. Esto llamado básicamente, ni siquiera se había considerado una tolerancia de culto, sino simplemente que por la presencia importante que había en el norte del país de algunas iglesias protestantes, entonces que habían llegado 30 años antes, alrededor de 1838, se considera que se asentaron las primeras, la primera iglesia protestante en la zona de Puerto Plata. Y bueno, es hasta el 1865 donde nuestro texto constitucional del momento recoge la tolerancia a cultos distintos al del católico, pero no utilizaba la palabra tolerancia, sino el reconocimiento de cultos distintos al culto católico, y era muy enfático en que podían celebrarse de manera privada, es decir, usted no iba a poder hacer una procesión en las calles o tener una iglesia de manera abierta, porque hasta el momento era simplemente un reconocimiento. Conforme a lo que has expresado y los distintos términos que se han manejado en nuestras constituciones, ¿existe alguna diferencia entre libertad religiosa y libertad de conciencia y de cultos? Sí. Mira, lo primero que debemos hacer es distinguir que la libertad de cultos y la libertad de conciencia son dos derechos distintos. Si bien es cierto que lo vemos generalmente, tanto en la Constitución Dominicana como en constituciones de otros países, andar en conjunto como hermanitos siempre pone libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento, pero son tres conceptos que cada uno tiene lo suyo. Entonces, en este caso, la tolerancia de cultos es la tolerancia al ejercicio de un culto religioso, o sea, con vamos a decir que las reuniones oficiales que cada religión posea, y la libertad de conciencia, por otro lado, es la libertad que tenemos los seres humanos de vivir conforme a nuestras propias creencias, que inclusive de ese deriva las llamadas objeciones de conciencia, que es cuando nosotros como ciudadanos dejamos u omitimos la realización de un deber jurídico en base, utilizando la causa de omitir ese deber jurídico es algo de nuestra conciencia. Y eso implica, puede ser religiosa como no religiosa. En el caso de la libertad religiosa, entonces, libertad de culto y libertad de conciencia, no es que hay una diferencia en lo que implica hoy en día. Es decir, la libertad religiosa pudiéramos equipararla a lo que nuestra Constitución establece como libertad de cultos. ¿Pero por qué? Lo que hay ahí no es una diferencia de concepto como si la hay con el derecho a la libertad de conciencia, sino que la libertad de cultos fue cuando, ustedes saben que desde la época de la colonia, la Iglesia Católica tenía mucho poder
en las Indias, con el descubrimiento de América, que es como entra la religión, la religión monoteísta, como entran las religiones monoteístas a República Dominicana, porque está más que comprobado que los taínos, población indígena, habitante en nuestro territorio, en esa época llamado la Española, hoy en día Isla de Santo Domingo, tenían religión, tenían una religión bastante determinada, por así decirlo. Tenían varios dioses, tenían sus cultos, tenían sus hábitos, pero bueno, como entra las religiones monoteístas en la República Dominicana, inicia con la Iglesia Católica durante la colonia. Entonces, para no dispersar mucho la respuesta, es que el reconocimiento de otras religiones, el permitir a la persona no tener, o sea, tener una religión distinta a la católica y que pudieran ser ejecutadas, ejercitar ese derecho de manera pública, fue un proceso de largos años. Entonces, todo inicia con reconocimiento del culto, luego tolerancia de culto. Fíjense en la palabra tolerancia. No se consideraba un derecho, no se consideraba una libertad como hoy en día. Entonces, lo que te quiero decir es que para circunscribirlo al concepto de libertad de cultos que tenemos en nuestra Constitución, sí podemos decir que es equiparable a lo que se conoce como libertad religiosa, simplemente que es un concepto arcaico y que debe cambiar. En alguna de las, si se diese la oportunidad de hacer una reforma constitucional, pues sí debería, no sé por qué no se ha hecho antes, quizá no suscita el interés de los legisladores, pero debería cambiarse a libertad religiosa, porque el término libertad de cultos es simplemente una herencia de cómo fue evolucionando ese derecho hasta tenerlo hoy en día. Sin embargo, la República Dominicana es signataria de varios tratados internacionales que tienen bajo su catálogo de derechos fundamentales la libertad religiosa y somos fiel cumplidores del mismo y eso no implica que no haya en la República Dominicana una garantía de ese derecho tal cual lo establecen los tratados internacionales de los que somos parte. O sea, que en resumen, la libertad religiosa sí puede ser equiparable a lo que nosotros tenemos como libertad de cultos, simplemente pongámosles el nombre de concepto arcaico a libertad de cultos, pero es distinto a libertad de conciencia, ya que la libertad de conciencia tiene sus propias aristas, por así decirlo. Muy bien. Hablando sobre que en un momento República Dominicana, si bien reconocía esa tolerancia a distintas religiones o a distintos cultos, la pregunta aquí vendría a ser, hoy en día, ¿cuál es el estado real de República Dominicana? ¿Somos un estado confesional, aconfesional? ¿Somos un estado laico? ¿Cuál es la situación real? Pues mira, Mildred, yo ahí tengo que hacer una primera aclaración, y es que la laicidad no significa una ausencia del factor religioso, ni significa un divorcio entre la autoridad administrativa, o sea, entre un gobierno, entre una sociedad estatal, y no significa que hay un divorcio entre ellos, el hecho de que un Estado sea laico. El factor religioso seguirá siendo parte de nuestras vidas. Y tampoco un Estado confesional, que bueno, vamos a definir lo que es un Estado confesional. Un Estado confesional es un Estado que ha elegido una religión como suya, como la propia. Un Estado confesional tampoco significa un Estado donde no se respete la libertad religiosa. Me gusta, o sea, quise hacer esta aclaración antes de responderte la pregunta, porque eso suscita un poco de debate, vamos a decir. Entonces, ¿República Dominicana hoy en día es laica o es confesional? Tengo para decir, voy a empezar por el enunciado. República Dominicana es un Estado confesional. He escuchado a muchos colegas constitucionalistas o expertos en derechos fundamentales
o abogado simplemente decir que República Dominicana no es un estado confesional, utilizando como, o sea, a razón de que el concordato es un documento de letra muerta, como bien llamamos en derecho, a un documento o a una ley cuyas prerrogativas han entrado en desuso en el tiempo. Entonces, muchos colegas consideran que entre considerar que el concordato es letra muerta y ver cómo progresivamente en las reformas jurídicas, en las reformas legales que se han ido haciendo en la República Dominicana, se ha ido dejando atrás esa presencia y esa protección privilegiada del Estado incluir a la Iglesia Católica. Si bien es cierto que en las nuevas reformas que hemos visto en los últimos años en la República Dominicana, vemos cómo el Estado va teniendo un aspecto más laico en el sentido de dejar atrás algunas de esas postulados del 1800, que era de donde databan, de cuando databan algunas de nuestras normas. Sin embargo, eso no quita que exista una norma que es básicamente un acuerdo internacional del que la República Dominicana es parte, llamado Concordato, que es un acuerdo entre el Estado Dominicano y el Estado Vaticano, cuyo artículo primero dice que la religión oficial de la República Dominicana es la religión católica, apostólica y romana. Entonces ahí entramos con el debate, pero el concordato es letra muerta. No necesariamente, no lo es. El hecho de que hayan varios postulados de varios artículos de este documento que hoy en día no se utilicen, no quiere decir que su totalidad sea letra muerta. Otra cosa que debo mencionar, y es aquí donde difieren quizás algunos colegas, y es que si nos vamos al derecho comparado, cuando un estado es confesional o un estado es laico, por lo general lo incluye en su constitución. Es decir, así como la República Dominicana en un momento lo tuvo en su constitución, que la religión oficial del Estado era la religión católica. Asimismo, hoy en día muchos estados contemplan en su constitución que sus estados son laicos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Natalie, entonces debe estar dicho en la Constitución, si no, entonces, si ese concepto de religión, de religión oficial elegida por el Estado desapareció de la Constitución Dominicana en el 1940 y tanto, ¿por qué seguimos considerando que la religión católica es la religión oficial del Estado, si no está en nuestra Constitución? Eso debe significar una ruptura o un rechazo a esa confesionalidad, no a la Iglesia Católica, me refiero a decir de manera expresa, a unirse de manera expresa a una confesión, que es la católica en este caso. Bueno, entonces ahí donde viene justamente es que cuando se firma el concordato y por la relación que tenía el entonces presidente de la República Dominicana, bueno, quien mandaba en la República Dominicana, porque en ese momento era presidente su hermano, el señor Rafael Leonidas Trujillo, decide firmar este concordato. El concordato vino a suplir esa falta que no estaba, que no una falta de algo necesario, sino vino a suplir eso que ya la Constitución había dejado de decir. Entonces, si el concordato es un tratado internacional, está vigente, así tengan letra, así sea considerado por algunos letra muerta parte de su contenido, sigue siendo un tratado vigente. Sigue entrando en nuestra Constitución, sigue entrando en nuestra legislación con rango de ley. Entonces, sigue habiendo un postulado jurídico en la República Dominicana donde hay una confesionalidad expresa con la Iglesia Católica. Entonces, por las razones antes dichas, yo sí considero, en base a un análisis jurídico que acabo de resumir en 2 minutos, que es bastante amplio, pero acabo de resumir por qué sí sigue siendo un estado confesional.
¿qué me parece a mí si debemos ser confesionales o laicos? A mí me parece que debemos ser laicos. ¿Por qué? Porque en todo el quehacer jurídico siempre es importante observar el contexto. Y cuando estamos hablando de libertades, de progreso, de avance en cuanto a las libertades y la discriminación, lo mejor es que el Estado sea lo más neutro posible. Y a pesar de que, como aclaré, un Estado confesional no significa un Estado que vaya a violentar la libertad religiosa, considero personalmente que va más alineado con expresar su laicidad y que se mantenga totalmente neutro en cuanto al factor religioso, ya que un Estado no debe tener una religión o no, porque al final del día la religión es algo muy íntima de cada ser humano y no quizás de un Estado. Esto, vuelvo y repito, no significa una exclusión o un rechazo de la tradición católica en la República Dominicana, nada que ver. Inclusive uno de los lugares, vamos a decir así, de los estados más católicos posible, podemos mencionar a España e Italia, y ambos en su constitución establecen la laicidad. Entonces, es muy importante que para el público que quizás ve este programa entienda y que no sea abogado, entienda que la declaratoria de confesionalidad o de laicidad no implica la extinción del factor religioso. A ver, has hecho un recorrido sobre el concordato, este acuerdo internacional bilateral que ha firmado República Dominicana con la Santa Sede y que efectivamente declara que el Estado dominicano es un Estado confesional. El Tribunal Constitucional se vio apoderado de un control de constitucionalidad precisamente de este tratado y evacuó la sentencia TC 526 del año 2021, mediante la cual básicamente argumentó y tomó ciertas decisiones en base a este acuerdo. ¿Qué consideras, qué opinión te merece esta sentencia? Mildred, a mi entender, el Tribunal Constitucional falló conforme a derecho, ya que, como bien dices, fue apoderado de una acción directa en constitucionalidad de la resolución que aprueba el concordato. ¿Qué pasa? Que el tribunal, como bien expresa, replicando, pero vamos a decir que mejorando la sentencia de hace ya, alrededor de una década de la Suprema Corte de Justicia, que en Corte de Casación, actuando como Tribunal Constitucional, también conoció de una acción directa de inconstitucionalidad sobre el concordato, declara su inadmisibilidad. Entonces, algo importante a señalar es que nunca entra a conocer el fondo, o sea, no se ha entrado a conocer si algunos de los postulados o los artículos dentro del concordato violan algún artículo de nuestra Constitución. Eso es importante resaltar, sino que se ha quedado en un primer paso de ni siquiera ser declarado admisible. Y esto porque los tratados internacionales no están dentro de lo que el Tribunal Constitucional puede conocer en acción directa de inconstitucionalidad que establecido en el 185, numeral 1. Entonces, por esta razón y afianzando los, vamos a decir que los precedentes de este mismo tribunal, donde en otras ocasiones, en otras sentencias, ya había establecido que los tratados internacionales no son sujetos de acciones directas de constitucionalidad. Muchas gracias, Natalie, por acompañarnos y conversar con nosotros de un tema de interés de todos, que es la libertad religiosa, cuál ha sido su evolución y básicamente cómo estamos al día de hoy. Y el hecho de que esa libertad de culto de la que se habla, la cambiemos en algún momento por libertad religiosa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mildred, y un placer estar con ustedes.
Amables televidentes, gracias por acompañarnos en este programa especial por la Semana Santa 2023, agradeciendo su sintonía. Nos despedimos, pero antes recordarles manejar con prudencia y cuidado para que todos volvamos a reencontrarnos la próxima semana en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional, sin olvidar el verdadero significado de la misma, donde conmemoramos la pasión y muerte de Jesús, recordamos el camino doloroso que Cristo recorrió para llegar a la victoria santa a la que estamos llamados todos los cristianos. Sin duda, Sada, la prudencia y conciencia debe primar en este feriado. Hoy tuvimos una experiencia maravillosa con nuestros distinguidos invitados, esperando que lleguen con bien a sus hogares y recordar a nuestro Cristo todas las semanas, todo el año y todos los días. Nos vemos la próxima semana.